Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos aquellos que me siguen en las redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube y en mi podcast titulado Filosofía Iluminante. Esta es la segunda grabación en mi serie acerca del concepto del ser humano. En la primera grabación es una introducción y ahora en la segunda grabación sigo con la introducción para poder establecer el marco conceptual dentro del cual estoy operando. He recibido comentarios acerca de esta nueva serie de grabaciones exploratorias acerca del concepto del ser humano, que han sido muy positivos los comentarios y me motivan para seguir aprendiendo. Pero algunos, sin embargo, me han comentado que el concepto del ser humano ya está definido por la Biblia y que no se necesita investigación. Entonces, he decidido clarificar mi posición, mi aborde intelectual hacia este tema para poder explicarme mejor. Voy a definir un poco más el propósito de esta nueva serie y la audiencia pretendida, la audiencia a la que esta serie está destinada. Okay, voy a empezar con la audiencia a la que me dirijo. El tipo o características de las personas que me siguen todavía no están osificados o encementados en su manera de interpretar al mundo y en su manera de definir lo que es un ser humano. Están en un aprendizaje permanente, interminable en sus vidas. Pero tengo que repetir que es muy válido el concepto del ser humano que algunas personas han derivado de un solo libro absoluto, con escritores antiguos absolutos, con una interpretación absoluta, con unas creencias absolutas. Pero toda esa interpretación solidificada absolutamente, ese encerramiento y oscurantismo absoluto, sin embargo, va a dificultar mucho el poder ver otros caminos exploratorios, explicatorios, que también tengan validez en nuestro proceso diario de cómo exploramos el mundo y definimos la naturaleza del ser humano y formulamos juicios y valoraciones acerca de ello. Entonces, tengo que enfatizar, quiero expresarme cristalinamente claro que mi postura en el proceso de este aprendizaje es una postura abierta, diversa, aceptante de muchas maneras de ver al mundo y a los seres humanos. Yo estimo, no rechazo, por lo tanto, los debates calientes, porque siempre existe la posibilidad de que puedan expandir mi horizonte conceptual. Pero tengo que decir explícitamente, sin embargo, que si tomo esa postura, que dicho sea de paso, yo tomo en mi proceso de aprendizaje, no importa el sujeto o materia, lo tomo en todo quehacer humano, no significa que minusvalgo las otras posturas, las otras corrientes, especialmente la corriente religiosa cristiana. Cualquiera de las creencias religiosas, cualquiera de esas convicciones de aquellos que creen firmemente que han establecido una relación personal y profunda con una divinidad, sea esta eh, posición extremista o absolutista o literal o no, no minusvalgo esos que derivan su concepción del mundo y del ser humano absolutamente de las descripciones en un solo libro. Eso es válido, pero no lo único, aunque se repita mil veces, no lo único. O sea, vuelvo a repetir, yo no minusvalgo a aquellos que firmemente se aferran
a una sola verdad absoluta encontrada en la Biblia cristiana. Pero repito, yo lógicamente veo que hay otras maneras de entender al mundo y a los seres humanos que rompen el dogmatismo cerrado de una sola fuente basada en la potencia de la autoridad bíblica. No acepto que la Biblia sea la única fuente de conocimiento. Es una fuente entre muchas otras. Más claro que esto no puedo yo ser. Pero voy a añadir, lo mismo digo de los que aceptan el Corán como un libro absoluto que tiene todas las respuestas absolutas. Y de la Biblia judía o Torá y Talmud. Lo mismo también digo del Tipitaka del budismo, religión politeísta de muchos países de Asia. Lo mismo digo de las Vedas del hinduismo, la religión ascética natural más antigua del mundo, también en varios países del sur de Asia, no solamente en India. Lo mismo digo de las agamas, libros del jainismo, religión ascética en India, del Kojiki, libro del shintoísmo, religión del Japón, del Tao de Jing, libro del taoísmo, religión en China, el libro Avesta del zoroastrismo, religión todavía vigente en partes de Irán. Lo mismo digo de todos esos libros, todos válidos, pero no los acepto como las únicas verdades absolutas donde todo ya está dicho y entendido. Todas esas fuentes son válidas, diversas, pero yo, en mi afán de explorar todas las vías relevantes, no las aprecio ser las únicas vías para una relación con la divinidad, para el entendimiento del mundo, para el entendimiento de los demás y para el entendimiento de mí mismo. Aquí, le voy a dar un paréntesis, esto es como un paréntesis, una ilustración personal, un testimonio personal. Aquí vienen a la puerta de mi casa en Boston. Y esto ya lo mencioné antes en mis grabaciones previas, pero es válido que lo repita. No sé cómo se divulgó en el pueblo de Boston, que yo estoy dispuesto a oír toda clase de posición intelectual y religiosa. Entonces vienen a mi puerta a tocar varias personas que me dicen que traen la buena nueva, la religión verdadera, y que quieren explicarme por qué su religión es la única, la verdadera de todas las otras religiones. Abren su libro sagrado, en este caso una Biblia cristiana, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, algunos con más o menos números de libros, porque algunas Biblias son diferentes, tienen más libros que otras, de evangelios y capítulos dentro de su Biblia, y comienzan a citar capítulos, versos y versículos, de arriba y para abajo, para probar que ellos son los seguidores legítimos de la religión cristiana verdadera. Y yo comienzo por decirles que me agrada mucho oír que ellos han encontrado la verdadera verdad legítima y que se sienten muy a gusto, muy contentos de haber descubierto cómo interpretar la Biblia de la manera mandada por Dios. Yo les digo, ustedes vienen a hablar conmigo, yo los respeto, yo los escucho, porque su manera de pensar y ver el mundo a través de un solo libro es muy válida y los felicito, porque han encontrado la verdad de las verdades. Pero después añado que acaba de venir el testigo de Jehová y antes de él había venido el pentecostal y que acabo de oír a un pastor bautista del sur de Estados Unidos y algunas veces se cuela algún mormón con su libro Mormón y la Biblia y todos me dijeron exactamente lo mismo. Poseedores de la verdadera verdad de las verdades, poseedores de la certitud del libro sagrado. Y yo termino preguntándoles, ¿no será posible que cada uno de ustedes, cada uno de sus interpretaciones sean verdaderas?
Tal vez están viendo solamente un pedacito de toda la verdad. Y ellos me contestan con un rotundo no. Nosotros tenemos la verdadera verdad. Los otros me dicen son falsos profetas. A eso es lo que yo llamo absolutismo religioso o de creencias. Entonces yo termino diciéndoles un poco en broma y un poco en serio, que entonces sería muy beneficioso para todo este mundo pecador si se van todos de diferentes corrientes cristianas a un desierto, a una montaña, donde todos fueran convocados para permanecer todo el tiempo necesario hasta que se pusieran de acuerdo en cuáles de todas esas verdades verdaderas, absolutas e interpretaciones de la verdad absoluta consideran ser la verdadera verdad. Y cuando se pongan de acuerdo, que vengan de regreso a mi casa para yo oír solamente una versión de la verdad. Bueno, algunos regresan y regresan a tocar mi puerta, yo los escucho otra vez, yo les hablo y les pregunto si ya se han puesto de acuerdo. Otros pastores que vienen a mi casa nunca regresan. Y son aquellos que se pusieron bien rojos de la cara. Yo pude ver casi sus vasos capilares, casi para romperse. Pude ver un poco de ira, de enojo, de una ira ardiente que no pudieron esconder. Y la interpretación que yo tuve es que se enojaron porque no pudieron imponer su manera de pensar sobre mí. Porque no entendieron cómo es posible que un ser humano como yo no acepte lo que según ellos es la evidente verdad. Se ponen muy furiosos, que algunas veces dan miedo. Y me hace pensar que muchos de ellos lo que más desean en la vida es tener poder. No, yo en esta serie no voy a pontificar una sola verdad. Estoy en la búsqueda de las diferentes maneras de entender el concepto del ser humano, porque yo asumo desde el principio que existen muchas maneras. Pero tengo que añadir que yo tampoco acepto, por otro lado, a un dogmatismo científico que se encierra y reduce toda investigación intelectual a una sola manera de pensar que pueda considerarse ser muy similar a una religión absoluta, a una creencia que solamente podemos entender al mundo usando el método científico. Entonces, lo que observo es que los proponentes de un absolutismo cerrado temen a una variedad de pensamientos porque ven a diversos pensamientos como una amenaza existencial a su postura absoluta. Y eso da miedo. Definitiva da miedo. Media vez se adopta una postura absolutista, no hay camino, no hay entrada a una discusión abierta, humana, civil, intelectual, respetuosa. Bueno, esto no pasa solamente en las religiones extremistas y fundamentalistas y literales, ni tampoco solamente en el dogmatismo científico empirista. También sucede en el ámbito político. Pero eso es para otra serie de grabaciones. Entonces tengo que repetir, en lo que es la naturaleza humana y lo que es el mundo y el universo, nada, absolutamente nada está definido. Todo es contestable, todo es debatido. Nuevos descubrimientos se hacen frecuentemente. No existe una absoluta verdad. El conocimiento y el proceso de conocer es infinito. Bueno, pero tengo que admitir que algunas potencias hacen mejor sentido lógico, racional que otras. Sería, por ejemplo, imprudente para mí aceptar en este momento, dado los datos,
que las pirámides de Egipto fueran construidas por extraterrestres, nada más porque le dio la santa gana de hacerlo, o porque querían mandar un mensaje oculto o inescrutable a la humanidad. Bueno, hay algunos que creen esas teorías descabelladas, pero hay que respetarlos a ellos. Hay que entender, no juzgar. Yo no sé, puede ser cierto. Tal vez algunos extraterrestres vinieron y decidieron construir las pirámides de Egipto. Pero en estos momentos no está en el ámbito de mi comprobación y apreciación intelectual. O esos que dicen que los extraterrestres mandaron el virus para debilitarnos y poder conquistarnos mejor en el próximo futuro. Tampoco, eso no está en mi concepto, no está en mi marco conceptual para poder discutirlo. Como también sería tan imprudente aceptar a una explicación del concepto del ser humano o de este mundo que tenga como base una matemática que enseñe que 2 más 2 es 5 y no 4. Bueno, si algunos quieren aceptar y arguir que 2 más 2 son 5, yo les respeto y estoy dispuesto a oír intensamente sus argumentos lógicos. Pero en estos momentos está fuera de mi capacidad para entender cómo eso sería posible. En conclusión, quiero que mis seguidores comprendan que mi búsqueda en mis estudios de aprendizaje, esa búsqueda está infinitamente abierta. Mi búsqueda de la verdad o de uno de los varios caminos que me puedan conducir a un acercamiento a la verdad es extensivamente llena de variedad investigatoria. No estoy predicando, pontificando una sola manera absoluta de entender al ser humano. Si no, no habría razón para yo hacer estas grabaciones. Espero no ofender a nadie, que se aferre a una sola manera absoluta y autoritaria de pensar o una visión de túnel acerca del mundo y del universo. Eso también es válido y lo respeto, pero no es la única vía de entender al mundo y al ser humano. Yo escucho todas las voces con diferentes razonamientos y observaciones reales y otras llenas de fantasías y parábolas, pero llenas de mucha sabiduría, que ofrecen alegóricamente una sabiduría humana o humanista. Y ese es el caso de muchos libros sagrados. Como postulé la vez pasada, al tratar de considerar las siguientes preguntas, ¿cuál sería la manera mejor de entender esta especie humana? ¿Qué perspectivas sería mejor tomar para entender este animal humano? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos y a dónde vamos? Unos toman la vía puramente científica biológica, la neurofisiología, biología molecular, genética, etcétera, etcétera. Otros la puramente religiosa o teológica, o una relación personal con una divinidad que les dicta las respuestas. Algunos otros toman la postura puramente filosófica e histórica, antropología, sociología, lingüística, cultura, arte, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y los eclécticos están disponibles a asumir una combinación de todas las perspectivas con tal que lógicamente tengan sentido real. Y esas vías que acabo de mencionar no están en oposición las unas contra las otras. Esas maneras de adquirir conocimiento se pueden conjugar, se pueden suplementar las unas con las otras. Mi meta en el último análisis no es la de adquirir más conocimiento solamente, sino de alcanzar un más profundo entendimiento de lo que es la esencia del ser humano o cómo
nosotros concebimos al ser humano, cómo nos concebimos. En el próximo segmento, he decidido hablar y continuar con una introducción para poder construir el campo donde vamos a hacer este juego, un poco más de detalles, a diferentes maneras que los seres humanos usamos para adquirir conocimientos. Los filósofos discuten estas maneras en una rama de la filosofía llamada epistemología. Estoy tratando de delimitar el marco conceptual para minimizar confusiones intelectuales, confusiones de mi posición. Estoy aclarando el campo dentro del cual vamos a movernos o dentro del cual vamos a jugar el juego exploratorio de encontrar un acercamiento a la verdad con respeto a lo que entendemos como un ser humano. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y espero verlos o oír sus comentarios pronto.